sabemos, Jesús tuvo varios encuentros. Por ejemplo, Nicodemo fue un encuentro que Jesús con Nicodemo. Ahora, ¿quién me podría hacer otro encuentro que tuvo Jesús? La samaritana. El joven, bueno, rico. ¿Sabes qué? Yo estaba leyendo, pero no dice rico en ningún lugar. No, perdón, no dice joven. Entonces, digamos, aquel yo le llamo un buscador vehemente. ¿Alguien más? Con Zaqueo también. Aquel que Dios le dio la vista al ciego. Hay mucho, ¿verdad? Vamos a ver varios de estos encuentros. Y aquí vamos a aprender varias cosas. ¿Qué vamos a aprender? Primero, cómo Jesús abordaba a aquellos a los cuales Él venía a predicarles, o sea, a todos nosotros, a los seres humanos. ¿Por qué algunas veces a unos abordó de una manera y por qué a otros abordó de otra manera? ¿Por qué Jesús no fue de una manera general en cuanto a su forma de atraer a las personas o en cuanto a su forma de enseñar las verdades del Evangelio, o sea, de la Escritura entera? ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver a través de estos encuentros. Lastimosamente, hermano, hay que entender que en la actualidad existe un crecimiento desmedido de profesiones de fe falsas. Y esto se debe a que ahora, hermanos, tú sabes, tenemos un evangelio totalmente distorsionado, fácil. Se le ha quitado lo que está en la Escritura. Y para eso yo te pido que leamos el versículo 1. ¿Por qué no leemos hasta el 15? Y así vamos a tener un contexto general, porque el texto se explica solo y luego pasamos a nuestra meditación. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí termina todo el relato de Jesús con Nicodemo. Así que oramos: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las personas, por los hermanos, por los amigos que has traído en este día, Señor. Si no fuera por tu voluntad soberana, Señor, nadie estaría aquí
de pie o sentado, Señor, es porque tú lo has permitido, Señor. Es tu voluntad permisible. Gracias, Señor, por toda la bondad mostrada a nosotros, Señor. Y sabemos, Padre, que está en ti cambiar el corazón del ser humano, aquel corazón que está muerto, Señor, sin una vida espiritual, y a la cual, Señor, necesitas darle vida, Señor. Gracias por esa inmensa, maravillosa obra que haces en nosotros. Ayúdanos a nosotros, los creyentes, a comprender tu palabra y que sea de consuelo, Señor, que sea de aliento, que nos exhorte, Señor, a saber de que somos nuevas criaturas, que tú nos haces hijos para alabanza de tu gloria. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Jesús proclamó un evangelio que en nuestros tiempos, de verdad que no alentaría absolutamente a nadie. Si Jesús viniera por ahí a predicarles el evangelio a ustedes, yo creo que muchos de ustedes, de los que aún no aman a Cristo, continuarían aborreciendo al Señor. Jesucristo rechazó todo tipo de personas que llegaron a Él con esa autojusticia. Y lo vemos a lo largo de estos encuentros, ya que el requisito principal para seguir a Jesús es la autonegación. En estos días, en los días de nuestros estudios, los días lunes, estamos hablando acerca de lo que es la conversión. Cómo Dios, a través de su palabra, ve a un creyente, a una persona que ha sido convertida. No es en nuestros términos, no es lo que nosotros pretendemos, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que el cristianismo posmoderno nos ha enseñado. Y dicen, él es cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque lleva una Biblia. Él es cristiano. ¿Por qué? Porque va a una iglesia. Él es cristiano. ¿Por qué? Porque es pastor. Él es cristiano. ¿Por qué? Porque es diácono. Y bueno, seríamos... No, Jesús nos da características evidentes. Y es curioso saber que es uno de los primeros encuentros que Jesús tuvo, un encuentro tan individual, fuera con una persona, con un dirigente fariseo. Una persona que tenía no solo poder económico para hacer, sino que también sí era una persona que tenía prominencia, tenía un alto grado no solamente dentro del gobierno, sino un alto grado de conocimiento bíblico, un alto grado de escritura, porque ellos tenían que derramar la escritura de su mente, de su boca, de su vida, porque eran fariseos. Ahora nosotros ver a un fariseo es decir alguien que es hipócrita. Pero en ese tiempo, hermanos, ser un fariseo era como ser aquello que cualquier persona deseara tener, un fariseo. ¿Quién hubiese querido tener un familiar fariseo? Pienso que todos, como ahora la gente anhelan tener un familiar político, ¿verdad? Cuando alguien tiene un familiar político, ese es mi tío, dice. Mi esposa tiene un tío que es alcalde de San Salvador, del país, y a veces uno dice, bueno, él es mi tío. Uno se siente como que así eran las personas en aquel momento. Decían, Nicodemo es mi tío, mi hermano. Ahora, para Jesús cambian las cosas. Para Jesús y su encuentro, cuando Nicodemo viene a él y le dice rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro, maestro. Y él se dirige con estas palabras, reconociendo Jesús. Pero Jesús, ¿sabe qué? Anteriormente en el capítulo 2:25 siempre de Juan, dice que Jesús conocía los corazones. Jesús conoce lo que usted está pensando ahorita. Jesús conoce lo que tu corazón tiene, tus pensamientos. Conoce que tienes la mente en los frijoles, como se dice a veces, ¿verdad? Pensando en la olla de frijoles. O tengo que ir a pagar aquello. Dios sabe. Jesús dice que también sabía la palabra que había en el corazón de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque Nicodemo llega y le dice, maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Pero ¿por qué sabemos que has venido de Dios? Por las obras, por los milagros que tú haces. Nadie haría estas cosas si no fuera porque Dios le ha enviado. Nicodemo reconocía que Jesús era enviado de Dios.
Y Jesús, ¿sabes qué le dice? Directamente, conociendo el corazón, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No vengas pensando, Nicodemo, que con toda esta pompa de religiosidad, de conocimiento bíblico, el Señor simplemente le pedía una regeneración completa. ¿Qué tajante es Jesús? ¿Por qué le dice, te es necesario nacer de nuevo? Jesús entiende que sin el nuevo nacimiento, hermano, nadie puede entrar al reino de los cielos. Y lo que verdaderamente Nicodemo no creía, no entendía que se podía entrar al reino de los cielos por pura voluntad soberana de Dios. Él pensó como aquel joven vehemente que vino, ¿qué haré para hacer o para entrar en la vida eterna? Y la verdad que toda persona teniendo la marca distintiva de que Dios le creó, tiene un asentimiento a las cosas de Dios, a la religión, a un ser supremo. Todos ustedes, en la más profunda incredulidad, ustedes saben que hay un creador, ustedes saben que hay un Dios. El hombre sabe, por más ateo que sea, se encuentra peleando toda la vida con Dios. Es necio en su corazón, dice la palabra, el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el hecho que tú digas en tu corazón que no hay Dios no significa que no haya Dios. Pero Nicodemo venía con un interés verdadero. Tenía un interés de conocer quién era este maestro. Y este relato se extiende hasta el versículo 21, lo hemos leído. Sin duda alguna, hermano, el nuevo nacimiento es uno de los acontecimientos más importantes, hermano, de que la casa que estás comprando, más importante del estado que tienes en tu trabajo, del dinero que ganas, de la familia que tienes, porque Jesús dice que si tú no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. ¿Acaso no es de suma importancia lo que Jesús está diciendo o le está hablando a Nicodemo? Todo comienza ahí, todo comienza aquí en el origen. Este es el origen del creyente. La religión te dice, haz esto, haz lo otro, pero no. Tú no puedes entrar al reino de los cielos por tu autojusticia. Se necesita, hermano, radicalmente una nueva vida. Jesús dice, lo que nace de la carne, ¿qué es? Carne. Tú puedes dar solo nacimiento a otra persona y es de carne. Jesús está hablando de dos nacimientos diferentes, ya los vamos a ver. Si le preguntas ahora a una madre, las que son madres aquí, o los que hemos nacido de madre, ¿verdad? ¿Usted se recuerda el día que usted eligió el día que iba a nacer? ¿Yo acaso elegí, quiero nacer en el hospital, no me recuerdo, el 12 de enero de 1988 a las 12 horas? ¿Acaso yo pude tener el poder de establecer ese nacimiento? Y mira lo que Jesús está haciendo. Está dando un ejemplo tan natural que todos ustedes conocen, que todos ustedes han experimentado. Yo lo he experimentado. Yo he nacido de mujer. Jesús está dando un ejemplo que Nicodemo sin duda creería. Ahora, les pregunto ahora a los hijos. ¿Usted se recuerda con lujo de detalle el día que usted nació? No, ¿verdad? Si nosotros, yo creo que de 3 años para arriba comenzamos a recordar las cosas. Antes creo que no. Ahora Jesús excede lo que podría ser un ejemplo un poquito demasiado absurdo. Parece un ejemplo un poquito demasiado. O sea, Jesús, yo creo que exageraste. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:23. Hay 2 nacimientos y tú tienes que estar consciente de esto. Porque si no, en la mente natural tú estarás diciendo, ¿y esto cómo se hace? ¿Acaso yo no soy creyente solamente asistiendo a la iglesia, ofrendando en la iglesia, haciendo las cosas que los cristianos hacen? Primera de Pedro, casi al final, 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
¿Cómo somos renacidos? Dice Pedro. Por una simiente, por una semilla, por una descendencia, por una semilla. En este caso habla de la palabra de Dios. Somos renacidos. Si bien tenemos vida, ¿verdad? Tenemos vida, caminamos, y usted estará pensando, y que yo no entiendo lo que dice, porque usted dice que hay que volver a nacer. Pero si yo tengo vida, yo estoy caminando, no me mira. Ahora, el Señor Jesucristo, el predicador por excelencia, nos ha de enseñar lo necesario que nos es nacer de nuevo. Toda persona tiene que nacer de nuevo. Es cierto que hay una vida natural, pero Jesús, el nuevo nacimiento para Él quiere decir salvación. ¿Y a dónde están los méritos del hombre? ¿A dónde están lo que tú puedes hacer? Jesús dice más adelante que el viento sopla de donde quiere. Posiblemente estás aquí y no sabes, no entiendes, quizás nunca escuchaste o escuchaste, pero te quedó como que nublada la mente acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Nicodemo tampoco lo sabía. Y si tú no lo sabes, no lo entiendes, yo creo que estás y estamos por buen camino, porque para eso estamos aquí. Dios te trajo aquí personalmente para que escucharas esto. El nuevo nacimiento, hermanos, tienes que entender que es algo producido por Dios a través de escuchar la palabra predicada. Dice la palabra de una simiente, de una semilla, incorruptible. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene, pues, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír el qué? Por la palabra de Dios. Otras versiones dicen por la palabra de Cristo. Esto quiere decir en esta traducción que es Cristo personalmente haciéndote un llamado a ti. Mire, si bien el evangelio, hermano, yo lo voy a predicar aquí para todos. Si yo predico el evangelio, hago un evangelismo general, yo predico para todos. La pregunta es, ¿con el hecho que tú hayas escuchado el evangelio, quiere decir que tú eres salvo? No. Jesús predicó a multitudes. ¿Y sabes al final con quién, al final de sus días, quién se quedó con Jesús? Nadie. Y herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Incluso sus discípulos se corrieron, se alejaron. Yo puedo predicar aquí, pero ahora, esto es el nuevo nacimiento. Dios, por una voluntad soberana, viene a tu vida. Te infunde vida espiritual. Porque, hermano, la vida la hemos perdido, la vida espiritual. ¿Qué dice Génesis? Que Dios destituyó al hombre del huerto del Edén. ¿Por qué? Por su pecado. La consecuencia del pecado. Dios solamente dio un mandamiento y el hombre fue capaz de incumplir ese mandamiento. Dios le destituye de su presencia. El día que comieres o el día que desobedecieres, ciertamente morirás. Morirás no solamente físicamente, sino que también espiritualmente, separados de Dios. Eso significa la muerte, estar separados. Y mire cómo es curioso. ¿Quiénes conocen Juan 3:16? Levante la mano. No tenga pena, y si eso lo conocemos todos. Hasta los inconversos lo conocen, así que levantemos todos la mano. Es el versículo por preferencia. Pero Jesús, antes de llegar a ese versículo, hay 15 versículos antes y que relatan qué es lo que escuchó Nicodemo. Al nacer de nuevo, tú oyes la voz de Cristo. Por eso la palabra viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por eso digo, vamos a predicar general. Pero si no es Dios, Cristo, viniendo a tu vida, personalmente, a través de la obra del Espíritu Santo, infundiéndote vida a través de su Espíritu, luego tú, si Cristo viene a tu vida, Él, ¿qué hará? Te abrirá los oídos, te abrirá los ojos y tú podrás responder al Evangelio.
en nacer de nuevo y escuchamos la voz de Cristo, Él sale a buscar, hermanos. ¿Sabes que en la confianza en que tendría que residir en el predicador es que Jesús sale a buscar a los perdidos? Jesús sale a buscar a sus ovejas. Jesús va por allí y va a buscar al perdido. Él no sale a buscar cabritos, Él sale a buscar a las ovejas perdidas para que vuelvan al redil. Dios te hace nacer de nuevo cuando escuchas su voz. ¿Qué dijo Jesús? Porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Te das cuenta por qué es normal tener en las iglesias personas no convertidas, no obedecen al evangelio, no viven una vida de discipulado? ¿Por qué no son ovejas de Cristo? Porque solo sus ovejas, dice la palabra, escuchan su voz. Me encanta este ejemplo porque es muy similar cuando, si usted le habla a mi perrito o él escucha mi voz, ya de lejos él sabe que soy yo. Él sabe que soy su patrón. Se diferencia, él conoce. Y las ovejas también, dice que cuando a un redil llegaba el pastor y llamaba a sus ovejas, solo salían sus ovejas. Los otros rediles se quedaban ahí, no eran de su redil. Las demás ovejas eran de otros pastores, de otros rediles, se ponían todas juntas. Jesús va y llama a los suyos. ¿Qué más? Y mira cómo hace Jesús. Él sabía adaptar la presentación del evangelio de acuerdo a su audiencia. No es que Él adaptaba el evangelio a las personas como lo hacen ahora, sino que Él adaptaba la presentación del evangelio. Más adelante vemos que Él le predica a una samaritana y Jesús, mira cómo es Jesús. A Nicodemo apenas llega, que viene interesado en buscarle, le dice: te es necesario nacer de nuevo. La samaritana que estaba huyendo, que no sabía nada, era ignorante, evadía el tema, y Jesús le dice: mira, este es el agua de vida, bébela. Y al final vemos que la samaritana recibe a Cristo, porque luego ella se va a su ciudad y va a predicar. Y Nicodemo viene ahí como que ostentando sus obras, su moralidad, su bondad, sus cosas buenas, su buena familia. Y Jesús le hace un stop: te es necesario nacer de nuevo. Mire lo que dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya su mismo nombre decía mucho. Decía que su nombre significa victorioso entre el pueblo o victorioso sobre el pueblo. Imaginémonos a esta persona. Yo quiero que usted entre a lo que con quién está hablando. Jesús no está hablando con cualquier persona. Está hablando con un dirigente del Sanedrín, alguien muy importante que hacía parte de este grupo selecto de 71 personas. Y dice la palabra que Nicodemo vino de noche. ¿Por qué vino de noche Nicodemo? Pues sí, claro, podría que tuviera miedo de lo que le dijeran. Recuerde que los fariseos nunca estuvieron de acuerdo con Jesús. Los mismos fariseos fueron los que le crucificaron. Y Jesús ahora es tajante. Mire lo que dice el versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, que es necesario tener una vida espiritual que no proviene de nosotros para entrar al reino de Dios. Yo te pregunto, yo no sé por qué estás aquí. Tú tendrás tus motivaciones. Seguramente no has venido a escucharme a mí, porque si has venido a escucharme a mí, te equivocaste, vas a salir desilusionado. ¿Por qué estás aquí? ¿Tienes un sentimiento por lo que está después de esta muerte, por la vida futura? ¿Qué es lo que te llama a buscar de Dios? Esa es mi pregunta. ¿Acaso en lo profundo de nuestro corazón no está el deseo de esa vida eterna, como lo hemos cantado? Entrar en esa nueva Jerusalén. Hermano, no, aquellos que son creyentes
no pueden decir que no tienen un anhelo de entrar en la presencia de Dios, completamente incorruptibles, con un cuerpo glorificado. Ahora, aquellos que no creen, ¿qué han venido a buscar? ¿Acaso no es esto lo que Nicodemo fue a buscar? ¿Vida eterna? ¿Perdón de pecados? Es lo mismo. Pero es también lo mismo para nosotros. Nuestra necesidad de renacer. Nicodemo no le preguntó nada a Jesús. Jesús fue tajante, le afirmó: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la realidad de todo ser humano. Pensar en la vida después de la muerte. En esto, ¿verdad? Casi nunca pensamos. Yo sé, bueno, a mí me gusta pensar en la muerte, pero no en un aspecto negativo. Porque la muerte es la puerta que nadie quiere pasar. Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Los que han depositado su confianza en Cristo. Los incrédulos, la muerte les da pavor. Un cristiano no tiene que tener temor de la muerte, porque para nosotros morir es ganancia, dice la palabra. Ay, de aquel cristiano que aún teme entrar en morirse. Yo a veces hablo con mi esposa y yo digo, no sé si ser cremado o enterrado, pero yo creo que mejor enterrado. Ella dice, no, a mí que me quemen. Pues yo todavía no estoy, yo quiero que me entierren. Ese será mi último deseo. Pero pensamos muchas veces en esto. Pensamos en estas cosas. Pero es igual, el Señor nos dice, te es necesario nacer de nuevo. Y mire cómo es, y no parece ilógico, o no parece ilógico exactamente, que el Señor pida a Nicodemo algo. Jesús no le está pidiendo nada. Jesús le está diciendo, es así. Es equivocado cuando nosotros decimos, ¿quieres a Dios? ¿Quieres recibir a Cristo? Está bien, se usa, pero es equivocado. Porque Jesús no le está dando una opción. Jesús no nos está dando opciones a nosotros. O es así o es así. Este es el Evangelio. Ahora, ¿qué responde Nicodemo? ¿Ya soy qué? Ya soy viejo. ¿Cómo he de entrar nuevamente al vientre de mi madre? ¿Acaso no parece un poco absurda la respuesta de Nicodemo? ¿O un poco exagerada? Incluso parece aunque tonto lo que Nicodemo está haciendo. Pero Nicodemo está entendiendo el lenguaje bíblico, la figura que Jesús está usando. Te es necesario tener una vida nueva. Y Nicodemo dice, es como que yo quiera entrar al vientre de mi madre. ¿Eso qué quiere decir? Es imposible. Es totalmente imposible. Y eso es lo que exactamente Jesús le quiere dar a entender a Nicodemo. Tú no lo puedes hacer. Nadie de los que están sentados en esta sala puede nacer de nuevo por su propia voluntad. Quiero que me acompañe a Juan 1:12. 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, pero ¿esto cómo ocurre? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es acaso la voluntad de Dios que una persona entre al reino de los cielos? ¿O es acaso una opción que se le da al ser humano, al pecador? ¿Es así déspota Dios? Déspota es la palabra original de soberano. Entonces Dios es déspota de decidir Él quién entra y quién no. Sí. ¿Por qué no?
Él es Dios. Si Él no tuviera esa soberanía, dejaría de ser Dios. Se igualara a nosotros, criaturas. Dios tiene la total libertad de hacer que pecadores como nosotros, salvados y perdonados por el creer, como dice el texto, entren al reino de Dios. Nadie de ustedes o yo que venga aluciendo su teología, sus buenas obras, su moralidad, y traiga eso como aquel joven rico y diga: ¿qué haré para entrar en el reino de los cielos? Nadie puede entrar. Nadie puede tener el deseo si no es concedido por Dios. Y si tú, hermano, ahora estás en Cristo, no te vanagloríes, porque si Dios comenzó una buena obra en ti, la va a concluir Él, porque Él la comenzó. Mi confianza está en que Él la comenzó y Él la ha de concluir. Nadie de ustedes participó en su nacimiento natural. Mira cómo es de tremendo a veces que nosotros nos gloriamos de tener soberanía sobre nuestros hijos. O usted, hermana, no tiene soberanía sobre su hija. Tiene que tenerla. Yo tengo soberanía sobre mi hijo. Usted no tiene soberanía sobre su hijo. ¿Cuántos años tienes? 18. 21. Ay, yo la veía más pequeña. Pero no sé si su papá todavía tiene soberanía sobre usted hasta que se case. Ahora imagínate que si yo tengo la libertad de elegir la vida de mi hijo, lo que es mejor para él, ¿por qué Dios no puede elegir lo que Él sabe que es mejor para toda la humanidad, o mejor para todos, o mejor para sí mismo? Ahora la pregunta es: ¿por qué es necesario que nazcas de nuevo? ¿Por qué es necesario? Quiero que piensen. Porque nuestra naturaleza jamás puede cambiar, jamás puede ser cambiada por nosotros mismos. Es una obra de Dios. Es una obra soberana de Dios. En Génesis 2:17 vemos que Adán pecó. En Romanos 5:12 vemos que por medio de Adán el mundo pecó. Tú pecaste en Adán. Tú moriste con Adán. ¿Cómo puede saber una persona que es pecador? ¿Al compararse con otras personas? No, a compararse con Dios. Pero una característica que todo ser humano tiene para que sepa que eres pecador es que un día vas a morir. Un día vas a morir. Y lo sabes, si tienes miedo, tienes pavor de ese día. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Todo hombre se presentará, dice la palabra, que están delante de Él vivos y muertos, aunque tú y yo vamos a estar delante del trono de Dios. Con la gran diferencia que aquellos que están vivos, que están en Cristo, serán finalmente liberados de toda culpa del cuerpo también, aunque si nuestra culpa ya ha sido pagada, pero en ese día tendremos la llenura de todas las promesas. Pero también aquellos que no han creído en Cristo van a estar delante de Dios, y no como su abogado, sino como su juez, pronto a dar su sentencia, a dictar lo que ya había dictado desde antes, porque rechazaron al Hijo de Dios. No hay forma, hermano, cómo podamos nosotros buscarle, agradarle. Todas las áreas de nuestra vida lo vemos. Incluso cuando tú quieres hacer el bien, te das cuenta que hay todavía secuelas de nuestro pecado, y todas nuestras áreas están afectadas. Nuestras mejores obras aún están afectadas por ese pecado. ¿Sí o no? Cuando haces algo bueno, te sientes incluso que eres buena persona, y sientes incluso te sientes orgulloso, ¿no? Pero eso no es bueno. No es bueno sentirse orgulloso de hacer lo que hacemos. Eso es pecado. Porque todas las cosas buenas vienen de Dios.
Toda dádiva y don perfecto vienen de lo alto. Todo lo bueno que tú haces y ahora vas adelante en la vida viene de Dios. Incluso a los inconversos, todo lo bueno que tiene viene de Dios. Y las personas se glorían. Dios dictó su sentencia justa para mí y para ti. Y mira lo que le dice luego el Señor Jesús a Nicodemo en el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, hermano. La carne produce carne. O sea, si un ser humano puede producir en la procreación a otro ser humano. Pero Jesús está hablando de otra vida, de otro tipo de vida. De otro tipo de vida que no conoce el ser humano. De otro tipo de vida que Adán perdió. Otro tipo de vida que Jesús también decía cuando él venían personas que le querían seguir. Y decía uno, yo Señor, yo te quiero seguir, pero espérame que entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos espirituales a enterrar a sus muertos carnales, a sus muertos físicos. Ese es lo que somos cuando estamos en Cristo. Eso es lo que a diario vemos. Personas caminando, personas que van por allí. Mira qué frenesí en la metropolitana, en los parques, en cualquier lugar. Gente que va caminando, pero es peor que un muerto. Es peor que aquel que está sepultado 3 metros bajo tierra. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque le es necesario nacer de nuevo. Y si Dios, hermanos, no invirtiera esa condición nuestra, del ser humano, tuya, tan personal, fuera bien tremendo. La condición del hombre, podríamos resumirla en esto, que el hombre, cada ser humano, tiene un letrero aquí que dice, aquí habitaba Dios. Aquí habitaba Dios en un tiempo. Por eso es necesario, hermano, considerar el nuevo nacimiento. Hay muchos de ustedes que anhelan las cosas de Dios, buscan los caminos del Señor. Hermano, recuerda que solo Dios conoce los corazones. Yo no, yo puedo ver, así como cuando un viento sopla, yo no puedo ver de dónde viene ni a dónde va, pero ¿sabes qué puedo ver? Los estragos que hace. Si hay un huracán, un viento aquí, yo no sé qué pasó, pero veo sus secuelas, sus consecuencias. Veo que la naturaleza fue conmovida, árboles cayeron, algo pasó. Y por eso digo yo no conozco el corazón, pero Dios sí. Si tú has nacido de nuevo, yo no puedo ver el momento exacto, pero ¿sabes qué puedo ver? Lo mismo que Jesús dijo. El viento sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene, oyes su sonido, pero no sabes, eso no lo puedes manipular tú, no depende de ti. Pero ¿sabes qué podemos ver? Lo que sucede después de eso. En palabras de Jesús, los frutos. Esto nos podría llevar a nosotros a examinarnos. Jesús lo dejó mucho más claro cuando hablaba con Nicodemo. Miren lo que dice Juan 6:44. Ahí un poquito adelante. Juan 6:44. Si no lo lee, hermano Edu, desde allá. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esta es la realidad nuestra. En nuestra vida natural nadie puede venir a Dios, a menos que el Padre, en el término original, le arrastre, le atrajere, le seduciere o lo arrastrara. ¿Se recuerdan esa parábola, esa enseñanza en la cual hay una
fiesta, una boda, una fiesta, y el padre envía, le da invitaciones a las personas y las personas comienzan a excusarse, dice, y le dice, mira, la fiesta está lista, ven, ya les habían dado invitaciones y la fiesta está lista, ven. Y el momento que llegó la fiesta comenzaron, mira, yo me acabo de casar, tengo que ir a hacer esto. Mira, acabo de comprar 4 yuntas de bueyes y tengo que estar con las mulas. Cada quien se comenzó a excusar. Ahora el padre enojado va y le dice, mira, ve por los collados, ve, tráelos a los pobres, a los cojos, a los ciegos, fuérzalos a entrar. A eso se refiere la palabra. Al menos que el padre no le atrajere, no le arrastrare, y en el día posterior yo le resucitaré. Entonces, ¿cómo vino Nicodemo? Nicodemo vino con la autojusticia, la salvación por obras que ellos se inventaron y que nosotros también somos partícipes, que nos inventamos la religión. El ser humano inventa la religión para hacer un camino hacia Dios, pero dice la palabra que nadie subió al cielo, sino que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Nadie puede llegar a Dios porque no hay camino aparte de Cristo. Ahora, ¿qué dice el versículo 5 al 7? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, no lo sabemos, ni a dónde va, Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Mira, qué tremendo. Jesús le está haciendo una reprensión con amor. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Eres tú una persona que ha estado 40 años en el Evangelio y no sabes esto? ¿Eres tú una persona que ha vivido toda su vida cristiana y no sabes esto? ¿Eres tú que has estudiado colegios, teología, Biblia y no sabes esto? Esto, Nicodemo, es el ABC. Sin esto no vas de ninguna parte. Hoy sabemos cómo hacer iglesia, crecimiento, cómo atraer multitudes, sabemos hacer todos los programas, pero no sabemos qué es un nuevo nacimiento. No sabemos, y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque nos ocupamos el tiempo en otras cosas, cuando Jesús le da la prioridad a este tema. Sabemos que el nuevo nacimiento se ocurre, hermanos, solamente cuando oímos la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así como en aquel tiempo Jesús tuvo primero que darle vida a Lázaro y después llamarle. Así le dio vida. Y le dice, Lázaro, ven fuera. De otra manera, Lázaro no hubiese podido escuchar la voz de Jesús. Tendría que primero tener una vida en sí mismo. Cuando el Señor nos predica, cuando alguien nos predica el Evangelio, antes Dios tiene que abrirte el corazón, tiene que abrir tus oídos, tiene que abrir tu mente, la mente que el ser humano tiene cauterizada. Y si Dios no te abre la mente, hermano, vas a estar aquí, pasar 40 años y vas a morir en tus pecados. Pero eso es un juicio de Dios, porque también la palabra lo dice, tienen ojos pero no miran. Yo les daré ojos pero no van a ver, van a escuchar pero no van a entender. No vaya a ser que entiendan, dice la palabra, y se conviertan. ¿Por qué? Porque es un acto soberano de Dios. Ahora, un pecador, tenemos que saber que está perdido sin Cristo. Pero tienes que saber también que si un pecador perdido, cuando es hallado, tiene la seguridad de que Dios le lleva nuevamente al redil y comienza una vida de oveja. Como lo dice la palabra, es una nueva criatura. Y mira, yo tengo 30 años,
Pero yo soy, viéndolo bien, soy un infante en la fe. Porque cuando uno nace, no nace grande. Puedes tener 50, 60, 40, 35, 30, 28, 25, 20. No es los años que tienes de vida, es cuántos años de vida tienes en la nueva vida espiritual. Ahora, si tú has nacido de nuevo, no significa que naciste teniendo, si naciste a 40 años de nuevo, no significa que ahora tienes 40 años de vida espiritual. Tiene lo que tienes de haberte convertido. Yo tendré 2 años y medio. Soy un niño en la fe. Porque es una nueva vida, es un camino que Dios nos da. Nicodemo venía con su alarde de su teología, de su religión por obras. Mira, tú no, ni siquiera has nacido de nuevo, le dice. Tú te saltaste el ABC, tú te fuiste muy lejos. Tú tenías que haber pasado por el kinder. El kinder, el ABC de Dios es el nuevo nacimiento. En el versículo 8 le dice, el viento sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto es producido por el Espíritu. Y sin duda Nicodemo, la palabra dice que quedó maravillado. ¿Cómo se hace esto? Es que esta maravilla es más que todo como que se quedó si estupito, digámoslo así, que dijo, o sea, es tanto así que dependo totalmente de la gracia de Dios para que yo pueda entrar en el reino de los cielos. Busque conmigo Ezequiel 36, 25, 27. Pero ¿cómo, Jesús? Si a mí me lo enseñaron de otra manera. A mí me lo enseñaron que congregándome, portándome bien, leyendo de vez en cuando la Biblia. No, no es así. Ezequiel 36, 25, 27. Cuando Jesús le habla a Nicodemo acerca de nacer del Espíritu, nacer del agua, sin duda Nicodemo traería a su mente el Antiguo Testamento, porque él lo conocía bien, así como nosotros la Biblia. Y le dice, y tendría que tener esto en mente, del 25 al 27. Si tiene un lapicito, pues subráyelo. Esta es una promesa, esto es lo que Dios hace. Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ok. Vamos, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré ¿qué? Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, aquel que has tenido desde que naciste, y os daré un nuevo corazón. ¿De qué? De carne, sensible, que escuche la voz de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La religión ha invertido la matemática de Dios, porque primero quieren guardar los preceptos, poner por obra y después nacer. Y a eso se le llama en teología la regeneración decisoria, o sea, decido yo cuándo nacer, o lo establezco yo, es un acto humano, se le llama regeneración decisoria. O sea, es el hombre que decide cuándo quiere nacer. Ok, como el día que tú naciste, de tu nacimiento natural, tú lo decidiste. No, es el ejemplo que Jesús le dio a Nicodemo. Pero más bien, Dios mira la regeneración no como un sinergismo, sino como un monergismo. Explico el término. Mono es uno, gismo de energía, uno que trabaja. La religión es sinergista. Con o alguien que ayuda.
Entonces el hombre piensa que él es sinergista, la salvación es sinergista, o sea, yo le ayudo a Dios mutuamente. Pero la salvación es monergista, es solamente Dios trabaja en el hombre. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Miren lo que dice Ezequiel: esparciré. ¿Quién está hablando? Vamos, ayúdeme. Dios. Seréis limpiados de todos vuestros ídolos, os limpiaré. ¿Quién está hablando? Dios. Os daré un nuevo corazón. ¿Quién está hablando? Dios. Y pondré espíritu nuevo. ¿Quién va a poner el espíritu nuevo? Dios. Y quitaré de vuestra carne. ¿Quién? Dios. ¿Qué va a quitar el corazón de piedra? Y os daré un corazón nuevo. ¿Quién? Dios. Y pondré dentro de vosotros. ¿Quién va a poner dentro de nosotros? Dios. Y haré. ¿Quién hará esto? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios lo hace todo. Dios desde el inicio hasta el final obra la salvación. Qué hermoso. Esto es lo que Dios hace en el hombre. Es normal que Nicodemo se sintió imposibilitado. Se sintió como que no, ¿cómo es esto? Es que mira, a veces yo entiendo, hermano, que nuestro orgullo humano no desea darle el lugar que Dios ha tenido siempre. Queremos entronizar al hombre y ponerle como el centro. Y esta es la religión. Pero recuerda que Dios es teología. Dios es Dios porque es Dios. Y no se puede comparar con nadie. Ni siquiera cuando Moisés iba al pueblo y le dice: a ver, le digo que me manda ¿a quién? ¿Cómo me van a creer? Diles que te manda el yo soy. Ese es mi nombre. El todopoderoso, el soberano, el rey de la tierra, el rey de la creación, aquel que te creó, aquel que te hizo del polvo, aquel que te dio vida natural. Es el mismo que viene a nuestra vida y nos da vida espiritual. Dios lo hace. Lo dice Ezequiel. Escucha esta frase: si naces una sola vez, morirás 2 veces. Pero si naces 2 veces, morirás una sola vez. Yo sé que no lo entendió, lo voy a repetir. Si naces solo una vez, morirás 2 veces. ¿Por qué? Porque si tú naces una sola vez, quiere decir que naces de la carne. Entonces morirás 2 veces. Morirás físicamente y morirás eternamente, separado totalmente de toda gracia de la presencia de Dios. Vas a morir 2 veces. Pero si tú naces 2 veces, naces de la carne y naces del espíritu, vas a morir una sola vez, el día de tu muerte física, y la eternidad en la presencia de Dios. Hermano, la regeneración es un consuelo. Es un consuelo para todo ser humano. ¿Por qué? Porque no depende de él, es de la gracia de Dios. Cuando alguien viene como Nicodemo con su autojusticia, Dios le rechaza. Pero cuando alguien viene como aquella samaritana que no pensó que la salvación era también para los gentiles, Dios se hace adelante y lo arrastra y le hace entrar a su familia. Esto es de consuelo para aquellos que verdaderamente reconocen que son viles delante de Dios. Y aquel que no, serás como aquel joven rico, como decimos nosotros, el joven vehemente que veremos en otra ocasión, que se fue triste. Y sin embargo dice la palabra que Jesús le amó. Esperamos en esa enseñanza verdaderamente ver quién es el joven rico o el joven vehemente. Jesús no estaba enseñando un nuevo camino de salvación, tienes que saber. Él nos enseñó, un modo distinto de salvarse. Siempre ha sido igual.
Y si tú lees más adelante, aunque si no nos alcanza el tiempo, Jesús comenzó a predicarle. ¿Y sabes a quién le predicó Jesús? ¿Quién me puede decir? Jesús comenzó a predicarle el evangelio porque Nicodemo, Jesús le dice: tú no entiendes las cosas terrenales, mucho menos las celestiales. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús comenzó a predicarle a Jesús. Se comenzó a predicar él mismo. Y para concluir, Jesús no escondió la verdad, hermano. Yo no quiero esconderle la verdad. Esto es lo que la palabra enseña. No podría hacerte que tú esto lo dijeras fácilmente, porque sería cambiar el evangelio. Si yo esto lo hago como que muy sazonado para que no se sienta duro, que no se sienta difícil. Jesús no lo hizo. Yo no tengo el derecho de cambiar lo que Jesús no cambió. Tenemos que entender que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Como muchas personas, Nicodemo no quiso aceptar que era un pecador. Él era un pecador impotente y él no lo quiso aceptar. Lógicamente es difícil cuando una persona como Nicodemo tiene ese estado de reconocimiento. ¿Cómo voy a aceptar yo que soy pecador vil y necesito que Dios me perdone? Necesito humillar mi corazón. ¿Cómo? Ese es el orgullo humano. De eso se trata. ¿Cómo? Porque no puedes hacerlo, a menos que Dios te lo conceda. La salvación es imposible. Sí, es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Solamente. Solamente. Si usted quiere saber qué pasó con Nicodemo, yo le invito a leer del capítulo 19 en adelante de Juan. Y usted puede llegar a sus conclusiones a través de la Escritura. ¿Creyó o no creyó Nicodemo? Lea la palabra y lo va a descubrir. Así que, hermanos, oramos. Un nuevo nacimiento no es una obra del hombre, es una obra de Dios. La obra soberanamente de acuerdo a su voluntad, y confiamos en eso, de que si Él comenzó lo va a concluir. Por eso el cristianismo es reflejar a Cristo, pero el cristianismo muchas veces no es lo que nosotros pensamos que es. Cristianismo y vida de iglesia es personas que han sido regeneradas. Sí, vendrá alguien que no conoce a Cristo entre nosotros. Dios hará su milagro. Es de Dios esto, no es de nuestro. Pero cristianismo es haber nacido de nuevo y entrar en una nueva vida y continuar en esa nueva vida. Señor, gracias te damos por tu palabra y porque nos permites hasta este momento, Señor. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.